grabar de una vez para que no se nos olvide. Dígame. Sobre todo estaba revisando bastante información, sobre todo la parte de los tensores. Pero bueno, yo estoy un poco retrasado con la plataforma, pero yo tenía duda, toda esa parte de los tensores es más que todo a nivel de información general. Sí, sí, totalmente a nivel de información general, claro, claro. Lo que pasa es que, fíjate, la idea de volver a hacer esa intro, bueno, puede ser un repaso para algunos, puede ser para otros un estudio nuevo, es normalmente ver que, bueno, es decir, las ecuaciones que se manejan directamente a nivel de ingeniería, que tienen que ver con problemas ya reales, bien, son ecuaciones que están escritas en forma tensorial fundamentalmente. Entonces es importante saber de que, bueno, hay toda una álgebra de tensores, que es prácticamente la misma álgebra lineal que uno utiliza para trabajar con matrices, y que el proceso que realiza ANSYS para llevar a cabo la solución de todo el problema completo es precisamente colocando las ecuaciones, las ecuaciones de cada uno de los elementos en tensores que tienen un número de ecuaciones y de incógnitas bastante grande, y hace la solución directa del problema. Entonces es un poco para meterse precisamente, porque recuerda que cuando uno plantea un problema, normalmente no tiende a tener parámetros que son constantes o uniformes en todo momento, ¿no? Porque son parámetros que dependen muchas veces de las diferentes direcciones del espacio, y uno entonces por ejemplo tiene el tensor de esfuerzo, el tensor de deformaciones, el tensor de elasticidad, el tensor de inercia. Entonces fíjense que todos son tensores que me pueden describir un problema físico e ingenieril, que describen un problema físico e ingenieril de manera formal. Entonces directamente es eso para que repasen un poco bien, ¿no? El material en sí o el curso no es un curso de tensores, ¿estamos claros? ¿Bien? Perfecto, yo también tenía esa misma duda. Sí, perfecto, claro. El curso no tiene fundamentalmente... Claro, porque al final de cuentas, cuando uno lleva a cabo el procesado con el ANSYS o con cualquier otro, con el SolidWorks, con el CASE, con cualquiera de ellos, toda esa parte tensorial uno no la ve por ninguna parte. Uno lo que hace es plantear la ecuación fundamental, que ya están planteadas todas ellas, lo que hay que meter en los parámetros y la variable de estado, activar las ecuaciones, definir un mallado, la geometría del problema, y el ANSYS se encarga de hacer todo el trabajo. Pero es importante que uno sepa, por eso estoy dando esta mentoría, y que uno sepa qué es lo que está haciendo el ANSYS, cómo lo hace, y qué tipo de método numérico utiliza, en este caso el de elementos finitos. Bien, fundamentalmente es eso. Pero el curso tiene que ver más que todo con cómo enfrentar un problema ingenieril utilizando una simulación computacional, cómo hacer un análisis. De eso es lo que se basa, por supuesto, una introducción a eso. Porque para uno tener un estudio más general, imagínense ustedes, en las 12 apenas semanas que tenemos aproximadamente, bueno, eso es una cosa que tendríamos que abrir por lo menos 2 diplomados más, ¿estamos claros? Un diplomado avanzado que, bueno, más adelante estamos pensando en eso. Un diplomado avanzado con incluso un panel de ingenieros trabajando, estamos pensando en eso. Bien, más adelante. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, déjenme compartir en la pantalla. Bien. Y aquí está donde nos habíamos quedado. Déjenme colocar esto en modo de presentación. Bien, vamos a tratar de trabajar aquí un poco rápido porque no me queda tampoco mucho tiempo. Bien, simplemente aquí lo que voy a hacer es un pequeño repaso de un material que está muy bien definido en la plataforma, pero quiero hacer un repaso rápido para que podamos introducirnos directamente a la solución del problema en ANSYS. Fíjense algo bien importante. Bien, el método de solución de ecuaciones diferenciales. Bien, el método de ecuaciones diferenciales lo que me permite a mí es, por supuesto, tener la solución analítica de un problema que sabemos nosotros que es la solución que describe al modelo de la manera más correcta desde el punto de vista de la formalidad física del problema. ¿Estamos claros? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer rápidamente es ver un poco la solución analítica de este problema particular que estamos presentando acá. Fíjense que esta es una barra que tiene una condición tiene solamente un solo grado de libertad, que sería el grado de libertad que está en la dirección de X, y aquí ella está siendo sometida a una carga axial en la dirección de X, y por supuesto uno lo que va a conseguir acá con la solución de este problema es los desplazamientos que están dados por la función U de X. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros primero con respecto a la solución analítica? Fíjense algo bien interesante. Primero, fíjense que aquí se encuentra exactamente
lo que se llama sencillamente el tensor de esfuerzo. Fíjense que aquí están concentradas tanto los esfuerzos como las deformaciones directamente en esta ecuación general. Bien, entonces, ¿qué hace uno? Bueno, empezar a darle condiciones de la topología del problema a este sistema de ecuaciones que nosotros tenemos acá. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? Bien, primero tenemos un ejemplo de una barra anclada en un extremo sobre el cual actúa una fuerza axial distribuida a lo largo de toda su longitud. La barra tiene longitud L, sección transversal constante A y un módulo de Young aproximadamente, un módulo de Young aproximado E. Bien, fíjense, al ser un problema en una sola dimensión, la función de desplazamiento se simplifica como una función que varía a lo largo de la dirección axial de la barra, ¿correcto? Entonces, eso es precisamente lo que ocurre acá. Bien, fíjense ustedes que acá, de todos los elementos del tensor, del tensor de esfuerzos y de deformaciones, se eliminan y prácticamente me queda únicamente el elemento de ese tensor que corresponde a la dirección de X fundamentalmente nada más, ¿no? Nosotros podemos tener un problema real, un problema en 3 dimensiones, incluiría a todos los elementos. Y eso precisamente donde está la potencia de ANSI, porque sabe muy bien que es muy fácil solucionar solamente el tensor para este elemento nada más. Pero completo, estamos hablando de un sistema que estaríamos hablando de 3 ecuaciones con 3 incógnitas malas, disculpen, de 3 ecuaciones aproximadamente 1, 2, 3, 4, estamos hablando 4 por 3, estaríamos hablando de 2 incógnitas más las ecuaciones constitutivas que metamos y matemáticamente eso se hace un problema de verdad bastante complicado. Y por eso uno acude a la simulación computacional, simplemente es eso. Bien, entonces fíjense que la mayor parte de las componentes del esfuerzo se descartan y se obtiene una ecuación diferencial que incluye solo los esfuerzos normales en la dirección de X, que corresponde, en este caso, a las fuerzas del cuerpo. Entonces, uno aplica una relación constitutiva, que recuerden que está dada directamente por la relación de Hooke. Bien, esa relación constitutiva, ella me relaciona a los esfuerzos normales en la dirección de X con el campo de desplazamiento U directamente, ¿no? Bien, y lo que hacemos es que tomamos sustituimos la ecuación, la relación constitutiva, la sustituimos en la ecuación de equilibrio y simplemente lo que vamos a tener es una ecuación diferencial como esta que está aquí, que es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Bien, para resolver esta ecuación diferencial es necesario establecer, por supuesto, las condiciones de borde o del problema de frontera. Bien, la primera condición, en este caso, sería la condición cinemática, que fíjense que es una condición de Dirichlet, en la cual que me dice que los desplazamientos exactamente evaluados en el punto igual a X van a ser igual a 0 por la privación de grado de libertad que le estoy haciendo el problema. Y la segunda condición es lo que se conoce directamente como la condición de borde mecánica o condición de fuerza. Bien, que se aplica directamente al extremo, el extremo derecho de la barra. Recuerden que se encuentra libre y por lo que no existen esfuerzos normales en X para dicho punto. Bien, y a continuación, por supuesto, se resuelve el problema y uno obtiene una función de desplazamiento para la barra directamente. La función de desplazamiento U está definida directamente por esta función matemática que está acá. Uno puede hacer el problema también a través de otro método, que en este caso sería el método de las diferencias finitas. ¿En qué consiste el método de las diferencias finitas? Bien, el método de diferencias finitas primero es un método muy aproximado porque es un método numérico y el objetivo fundamental de este método es sustituir los términos en derivadas parciales por una expresión discreta de la ecuación diferencial. Eso correspondería a tener este problema fundamentalmente y entonces aquí fíjense que aparece, estamos sustituyendo los términos discretos directamente en la ecuación diferencial que teníamos anteriormente, que sigue siendo la ecuación diferencial que utilizamos en la parte analítica. ¿Qué se debe hacer? Fíjense, el dominio de estudio, que en este caso sería la barra, debe ser discretizado en segmentos. En nuestro caso, o en este caso que nosotros tenemos acá, yo lo voy a dividir aproximadamente en 5 segmentos de igual longitud, que implican obtener la solución aproximada de la función de desplazamiento en 6 puntos del dominio. Claro, al dividirlo en 5 elementos, yo voy a tener exactamente 6 puntos del dominio, lo que llamamos 6 nodos. Bien, y entonces la expresión de la segunda derivada de la función de desplazamiento la incluimos en la ecuación diferencial. Cuando eso se hace, uno lo que obtiene son 4 ecuaciones algebraicas, bien, que van a relacionar los desplazamientos entre sí
las condiciones de borde implican que el desplazamiento en un sub 0 va a ser nulo, que es la condición que tenemos cinemática en este caso. Bien, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, a continuación lo que hacemos es que las condiciones de borde se aplican en el sistema de ecuaciones y estas se representan matricialmente, bien, y en este caso, tomando nosotros valores unitarios, como estamos desde el punto de vista didáctico, para que el problema sea mucho más sencillo, uno lo que tiene aquí, bueno, las condiciones de borde serían estas en este caso, y uno lo que va a obtener es una función analítica aproximadamente, muy aproximada desde el punto de vista numérico a la solución, una solución de diferencias finitas muy aproximada a la solución analítica del problema que tiene acá. Claro, esto se hace fácil porque tenemos un problema de una dimensión, pero si el problema está fuera tridimensional, sabemos que todo el manejo matemático de todo esto se tiende a ser bastante complejo. Es un ejercicio bastante complejo. Muchas veces las ecuaciones constitutivas, muchas veces las ecuaciones que me resultan o las integraciones de las ecuaciones resultan en funciones especiales, por ejemplo, funciones de Bessel, y estamos hablando de que es un problema bastante complejo porque hay que aplicar series binomiales, series de Taylor, incluso muchas veces las integrales son de tipo hiperbólicas, y por eso allí la potencia de la simulación computacional, porque yo no me preocupo cuando la simulación computacional se encarga de hacer todo ese trabajo, y yo lo que hago es hacer mi trabajo como analista, que es fundamentalmente lo que hacen los ingenieros calculistas, en cierto modo. ¿Ok? Trabajar directamente, ¿qué hacen los ingenieros calculistas? Especializarse en un conjunto de simuladores computacionales y a partir de ello precisamente llevar a cabo trabajos que sean solicitados por otro tipo de ingenieros que ya que trabajan fundamentalmente en la parte de campo. Ahora, por supuesto, el trabajo de la ingeniería no solamente es la parte de campo ni tampoco es el calculismo, creo que es una integración de todo eso, ¿no? Y me imagino que ustedes como ingenieros, no sé si están de acuerdo con lo que les estoy diciendo, pero creo que el ingeniero completo es el ingeniero que se desarrolla tanto en el campo como en el calculismo, como en la capacidad que tiene el ingeniero para llevar a cabo una discusión a nivel de una licitación. Entonces, el ingeniero es un profesional totalmente integral desde ese punto de vista. Y la simulación y el calculismo es una parte más que el ingeniero tiene que consolidar dentro de su proceso para poder competir en el campo de trabajo, en el mercado laboral. Bien. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de la solución que nosotros tenemos acá, fíjense que aquí está dada una solución utilizando diferencias finitas para 5 nodos o 5 divisiones, una para 10. Y tenemos el valor teórico. Fíjense ustedes que la de 5 sería esta curva que está por acá. La de 10, fíjense que la curva prácticamente se superpone encima de la otra, es decir, que fíjense que mientras más divisiones tenga con los elementos, con las diferencias finitas, al igual que con los elementos finitos, yo me voy a aproximar más a la solución real del problema, que en este caso sería la solución analítica que nosotros acabamos de conseguir ahorita, diferenciando la ecuación anterior, que era una ecuación bastante simple en una sola dimensión. ¿Bien? Ok. Muy bien. Hay un tercer método, que es el método de los residuos ponderados, que es lo que se denomina normalmente en el campo de la ingeniería el método de Galerkin. ¿Bien? El método de Galerkin también es un tercer método de solución aproximado que se puede utilizar. ¿Bien? ¿Cuál es la idea del método de los residuos ponderados? Fíjese, al tener la ecuación diferencial que representa el problema y sus condiciones de borde, uno asume que existe una cierta función con coeficiente indeterminado que se aproxima a la solución real. Bien, en la actualidad, en la bibliografía matemática que se utiliza para la ingeniería, existen tablas donde hay un conjunto de funciones de prueba que uno puede utilizar dependiendo del tipo de ecuación diferencial que tenga. Bien, esas tablas en los materiales que están colocados en la semana 4 y la semana 5, al final de los materiales, en las referencias bibliográficas que están allí, en esa referencia pueden encontrar ustedes gráficas de infinidad de funciones de prueba que se pueden utilizar para el método de Galerkin, en ese caso. Bien, entonces vamos a repasar un poquito cómo sería el método. Acá, a la presentación, entonces fíjense. Entonces tenemos la ecuación diferencial, tenemos las condiciones de borde y tenemos una cierta función de prueba. Bien, ¿qué tiene que tener esta función de prueba? Primero debe cumplir con las condiciones de borde fundamentalmente, o debe aproximadamente cumplir con las condiciones de borde. Muchas veces la función de prueba no cumple con todas las condiciones de borde. Y lo que hay que ir haciendo es aproximando a mejores funciones de prueba, tal de que la función de prueba pueda incluir a casi todas las condiciones de borde. ¿Existe una función de prueba absoluta o una función de prueba que pueda cumplir con todas esas condiciones? Necesariamente no.
y eso va a depender de la complejidad del problema. Por ejemplo, para un problema sencillo como este, sabemos que una función de prueba está relacionada directamente con una función sinusoidal que me da los autovalores de las autofunciones que yo voy a construir a partir de la función de prueba. Bien. Claro, para situaciones sencillas, como les dije, uno tiene una aproximación bastante buena a la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el método? Se sustituye la función de prueba en la ecuación diferencial y obtenemos una diferencia o un error que buscamos minimizar a través de una función que llamamos nosotros la función de peso. Entonces, fíjense, aquí tenemos entonces lo que sería la función base, que sería la función de prueba en este caso, donde tenemos aquí un coeficiente indeterminado. Entonces, al sustituir esta función de prueba dentro de la ecuación diferencial, obtenemos una función residual que está dada por esta ecuación que tenemos nosotros acá en este momento. ¿Bien? A esa función la llamamos función residual R de X. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo fundamental del método de Galerkin? El objetivo es lograr que la función residual, la función R de X, sea minimizada lo más aproximado que se pueda hasta obtener una expresión aproximada del coeficiente C1, que es el coeficiente que tenemos nosotros que conseguir. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir al coeficiente C1? Se integra la función residual y la multiplicamos por la función de peso y evaluamos esa integral en todo el dominio. Bien, que sería esta integral que tenemos acá. Entonces, al evaluar la integral, fíjense que este es un proceso netamente de optimización en el campo de la matemática y en el campo de las ciencias aplicadas. Un proceso de optimización. Multiplico la función de prueba por la función residual y obtengo la función aproximada en ese dominio entre 0 y L, que sería la longitud de la barra, que me permite obtener el coeficiente C1. El coeficiente C1 es sustituido directamente en la función de prueba y obtengo la solución del problema. Fíjense que la función de prueba es una autofunción cuyo autovalor está dado por lambda, y lambda sería simplemente pi por x dividido entre 2L. Entonces, este sería el autovalor y esta sería la autofunción. Fíjense que utilizamos el método analítico, el de diferencia finita, el de residuos ponderados, y a través del ANSI haremos el de elementos finitos. Entonces, uno puede utilizar 4 métodos de comparación allí para ver cuáles son los mejores métodos o el más aproximado. Se van a dar cuenta cuando hagan todo este ejercicio que el método más aproximado a la solución analítica es el método de el método de elementos finitos. Entonces, aquí tenemos otra vez, fíjense ustedes que por el método de Galerkin, aquí tenemos la curva teórica y tenemos para la primera función de prueba, bien, fíjense ustedes que la función de prueba utilizada en 1 se aleja un poco de la curva real y fíjense ustedes que la función de prueba U2 prácticamente se superpone sobre la función teórica. Por lo tanto, la optimización que se hizo para U2 buscando una mejor función de prueba, una función de prueba más aproximada, me permite a mí prácticamente poder contrastar entre el modelo teórico y el modelo numérico y ver que prácticamente la diferencia no es mucha. Bien, aquí estamos graficando el desplazamiento en función de la posición de X, fundamentalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo a continuación? Bueno, ya vimos cómo hacer el problema analítico, ya vimos cómo hacer el problema de diferencias finitas, ya vimos cómo hacer el problema a través del método de Galerkin. Bueno, vamos a modelar el problema, vamos a modelarlo directamente un ejercicio en el tiempo que nos queda, directamente en el ANSYS. Bien, por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Bien, perfecto. Ok, no, simplemente si no tienen comentarios, yo sigo y hago la pregunta como profesor que uno siempre va a hacer y pregunta la cuestión, pero bueno, si hay alguna intervención que quieran hacer, me interrumpen sin ningún problema. Bien, entonces, bueno. Ok, entonces fíjense algo muy importante. Cuando uno compara la solución analítica con el método de diferencias finitas y el método de residuos ponderados, uno puede aproximadamente ver la eficiencia de cada uno de los métodos. Entonces, fíjense lo siguiente. En lo que sería la solución analítica, el proceso de solución simplemente es a través de ecuaciones diferenciales. Los aspectos técnicos del método, las soluciones satisfacen todas las condiciones de borde, por eso es que esa se dice que es la solución real. La dificultad del método es muy alta. Para el problema que acabamos de resolver,
es un poquito complicada, pero para un problema en 3 dimensiones, bueno, aquella cosa se vuelve una cuestión bastante compleja de hacer. Muchas veces a lo mejor no tiene ni solución por los métodos matemáticos conocidos. La precisión es una solución que llamamos nosotros exacta. Claro, no es absoluta, es exacta con respecto al error que se comete cuando ella se contrasta con el problema real. Requerimientos, alto nivel de conocimientos matemáticos, ¿bien? Aplicabilidad a problemas bastante simples, ¿bien? Las diferencias finitas, proceso de solución, aproximación en derivadas a sistemas de ecuaciones de tipo lineales. Aspectos técnicos, ninguno. Dificultad relativamente simple dependiendo del número de divisiones que tengamos, porque si el número de divisiones es de 3000, aquello se vuelve una cosa inmanejable totalmente. Precisión alta, pero el costo computacional es bastante alto. Requerimientos, proceso estándar, aplicabilidad a problemas un poco más complejos que los problemas que se pueden resolver a través de soluciones analíticas. La de residuos ponderados, proceso de solución, funciones de prueba deben cumplir las condiciones de borde. El problema es elegir la función de prueba adecuada, la que me aproxime más el problema. Aspecto técnico, funciones solo satisfacen ciertas condiciones de borde, como les dije anteriormente. Claro, aquí las satisfacen todas para el problema que acabamos de resolver, porque es un problema simple. Para un problema en 3 dimensiones más complejo, donde los tensores estén completos en todos sus elementos, bueno, eso se vuelve algo prácticamente inmanejable. Dificultad, bueno, baja con respecto a los problemas que hay que resolver. Precisión, un costo computacional bastante alto. Requerimientos también es un proceso estándar y la aplicabilidad, un amplio rango de problemas en el campo de la ingeniería y en el campo de la física también. Nosotros también trabajamos en ese campo con este tipo de métodos. ¿Bien? Ok, perfecto. Bueno, aquí está un poco las funciones de forma y vamos directamente al problema que queremos resolver con ANSI. Fíjense algo. ¿Qué caso de estudio vamos a resolver? Una barra anclada en un extremo y sometida a carga axial distribuida en toda su longitud. Bien, entonces se tiene una barra anclada en un extremo sometida a carga axial distribuida en toda su longitud. Las dimensiones de la barra vamos a colocar longitud igual a 1 metro y el área transversal de la barra igual a 1 metro cuadrado. Propiedades del material, el módulo de Young aproximadamente igual a 1 pascal y el coeficiente de Poisson aproximadamente igual a 0.3. Estos son datos con que se define el problema físico. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a colocarle una carga de aproximadamente 1 newton distribuida uniformemente en todos los nodos que vamos a definir nosotros acá para esta barra, porque vamos a utilizar el método de elementos finitos, hay que definir nodos. Condiciones de borde, en el extremo izquierdo se restringen todos los desplazamientos y el extremo derecho queda totalmente libre para desplazarse solo en la dirección de X. ¿Bien? Entonces, los elementos con que se van a definir esta barra son elementos de tipo cuadráticos o triangulares. Cualquiera de los dos da muy buenos resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero nosotros en el preprocesado? Primero vamos a hacer la creación de la geometría. Allí vamos a crear los puntos extremos de la barra y vamos a hacer la creación de la línea para definir el elemento en una dimensión. Hay que definir también el tipo de elemento. Hay que definir el área de la sección y hay que definir las propiedades del material. El punto número 3, en el preprocesado, hay que hacer la creación de la malla con elementos 1D, el control de mallado local. Eso hay que definirlo también en el ANSI, ya vamos a ver cómo se hace. En el punto número 4 hay que definir el tipo de análisis. En este caso el análisis que nosotros vamos a aplicar es un análisis de tipo estático. También se pueden aplicar análisis dinámicos, pero sería otro problema distinto. Y hay que definir en el preprocesado las condiciones de borde, las cinemáticas o esenciales y las mecánicas o de fuerza que ya están definidas en el problema. ¿Bien? Luego vamos a hacer un preprocesado en el cual, disculpe, se repitió la lámina. Hay que hacer un procesado en el cual, fíjense ustedes que el único paso es la corrida de los algoritmos de solución numérica por elementos finitos. Con darle una tecla allí, en el ANSI, el ANSI hace todo ese trabajo que nosotros vimos anteriormente que resulta ser muy complejo con elementos finitos. Y por último, vamos a realizar el postprocesado. Oh, se me fue la laminita. El postprocesado en el cual nosotros vamos a solicitar, después de hacer recuerden que la corrida de la solución numérica es que el sistema trabaja por iteraciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno define un número, o se define un número de iteraciones que la define el ANSI directamente. En el Word uno puede definirlas, en el APDL no. Y cuando todas las iteraciones convergen, él arroja directamente una solución que puede ser satisfactoria o no satisfactoria. La solución alguna vez se puede hacer no satisfactoria porque hicimos alguna carga mal en el momento del preprocesado.
Y en el postprocesado lo que vamos a hacer es que vamos a solicitar la gráfica de contorno que tiene que ver con los desplazamientos y la tabla de desplazamientos axiales en la dirección de X. Bien, déjenme cerrar un momentico acá. O bueno, vamos a abrir directamente el ANSYS. Muy bien, déjenme abrir un momentico el ANSYS acá. Entonces, fíjense, yo tengo acá cargado el ANSYS Workbench y el ANSYS Mecánica, la PDL, que si lo cargaron perfectamente, lo deben tener ustedes en su computadora. Bien. Esperar un poco que cargue. Un momentico acá de la presentación. Bien, ahí está haciendo la carga ya directamente. Fíjense que incluso él tiene también una ventana que me permite ver todos los comandos que se van realizando a medida yo voy ejecutando todos los pasos que se realizan en el ANSYS. Muy pequeño, pero... Está tardando un poquito para hacer la carga. Bien. Ok, perfecto, listo. Ya se activó completamente. Entonces, bueno, podemos dejar aquí porque aquí vemos nosotros todos los comandos de ejecución que va realizando el ANSYS. Entonces, vamos a tratar de seguir el conjunto de pasos que habíamos indicado anteriormente. Bien. Primero, vamos a hacer la creación de los puntos extremos de la barra. Fíjense ustedes que cuando yo me meto en el ANSYS Mechanical, yo tengo esto es lo que se llama normalmente el cuaderno del área de trabajo, y esto sería el árbol de trabajo, en ese caso. Fíjense que aquí está todo lo que es el preprocesado, el procesado que sería la solución, y el general propo que sería el procesado. Bien, entonces uno aquí simplemente, bueno, vamos a trabajar primero con la parte del preprocesado. Vamos entonces nosotros, en este caso, a crear los puntos extremos de la barra. Entonces, fíjense que el ANSYS ya automáticamente ya me elige un marco de referencia. Este marco de referencia es el marco de referencia global. Estamos claros, después que se elijan el mallado automáticamente elige el marco de referencia relativo que tiene que ver con cada uno de los extremos de los nodos que yo cree directamente en el mallado que yo voy a hacer. Entonces, abro la parte de preprocesado, ok, y entonces lo que hago directamente de preprocesado me voy a Modeling. Bien, en Modeling me voy a crear puntos, y esos puntos los voy a crear en ActiveSeg, es decir, en los puntos extremos de la barra. Entonces, directamente hago la creación de los puntos. Entonces, fíjense, aquí llamo al punto número 1 y le doy las coordenadas a ese punto. Como ese punto está ubicado en el punto 0, coloco 0 para X, 0 para Y y 0 para Z. Y le doy Apply para que se cree el primer punto. Y después creo el segundo punto. Bien, ese punto va a tener coordenadas, por supuesto, 1 en X. Recuerden que el ANSYS automáticamente toma las unidades en metros. Si yo quiero cambiarla, me voy directamente al listado y cambio las unidades. Eso lo hacemos en otras salas de entrenamiento. Estamos trabajando con metros en este caso. Bien, y por supuesto, 0 en Y y 0 en Z. Y le doy OK. Entonces, fíjense ustedes, se creó el punto 1 y se creó el punto 2. Bien, ¿alguna pregunta con este primer paso? Muy claro. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Bueno, vamos a crear la línea para crear ya el elemento completo del elemento que representa a la barra en una dimensión. Entonces, vuelvo otra vez, voy a cerrar acá, para hacerlo ordenadamente, voy a cerrar el preprocesador, lo vuelvo a abrir otra vez, me voy de nuevo a Modeling, bien, me doy a crear, entonces en este caso me voy a líneas, bien, y voy a crear una línea estringida, que sería exactamente la línea que va a estar directamente desde el punto 1 hasta el punto 2,
para definir el elemento en una dimensión. Entonces, aquí sencillamente yo lo que hago es que, fíjense, se me abre una nueva ventanita. Entonces, yo lo que hago directamente es que con el cursor del mouse me paro en este punto, bien, y me traslado directamente al punto 2. Y ya está totalmente creado, en este caso, el elemento en una dimensión. Listo, ya creamos el elemento. ¿Ok? Bien, quedan 10 minutos. Si se cierra, les tiro la otra invitación para terminar el ejercicio. ¿Ok? No nos queda mucho tiempo. Este ejercicio no es muy largo. Por favor, ¿alguna? ¿Bien? Una pregunta. Dígame. ¿No deberíamos tratar de buscar la simetría con respecto al origen? ¿O eso no me va a causar ninguna problemática a la hora de cuando me arroje los resultados del análisis? No, no causa ningún tipo de problemática. No la causa porque automáticamente ya el sistema de referencia, se hace directamente simétrico con el elemento que yo estoy creando. En el caso de tener elementos de 3 dimensiones, sí hay que tratar de definir la simetría, ¿ok? Por ejemplo, en el Workbench hay que tratar de definir la simetría, sí, porque eso sí me puede causar problema en los resultados, pero para un problema sencillo como este, que es una dimensión nada más, en el Mechanical, no hay ningún problema con la simetría, ¿bien? Ok, entonces, en el otro, en el que sí trabajamos en 3 dimensiones, sí tenemos que tratar de hacerlo lo más simétrico que se pueda, o colocarlo o sea, ¿en qué sitio colocaríamos ese centro de coordenadas? Ya que por lo menos algunos resultados pueden estar basados en la posición del centro de coordenadas. Y exactamente. Nos estamos equivocando. Exactamente. Entonces, ahí sí hay que definir, bueno, eso sería un problema un poco más complejo, ¿no? Y eso, por supuesto, cuando uno trabaja con elementos 3D, por ejemplo, en el Workbench, ahí hay que definir bien el sistema de referencia para poder yo exactamente ver los resultados arrojados con respecto a qué simetría de coordenadas me está trabajando. Bien, entonces incluso muchas veces hay que elegir diferentes puntos de sistemas de coordenadas para tener resultados más simétricos con el problema real en diferentes puntos de la topología que yo tenga de la figura en ese momento. ¿Ok? Perfecto. Ok, muchas gracias. Perfecto, excelente. Bien, excelente intervención porque creo que era necesario tomarla en cuenta, ¿no? Acá. Muy bien. Entonces, perfecto. Vamos ahora a definir nosotros el tipo de elemento. Bien. Entonces, para definir el tipo de elemento, entonces nosotros lo que vamos a hacer directamente es que no vamos a ir, déjenme cerrar el preprocesador, voy a seguir trabajando con él. Me voy a procesado, a element type, que sería el tipo de elemento en este caso. Bien. Y voy acá, me voy directamente a lo que sería el add, edit, delete, que es para generar el tipo de elemento. Entonces, en este caso, me voy al add para generar el tipo de elemento y entonces yo voy a crear, en este caso, un tipo de elemento. En este caso, fíjense que aquí tengo toda la lista de los elementos. Los elementos link, los elementos boolean, los type, los solid, los shell y los solid shell. Nosotros vamos a ir pasando por este conjunto de elementos a medida las salas de entrenamiento vayan surgiendo, ¿ok? Tanto las que están grabadas como las que vamos a ir haciendo. Bien, en este caso, como el elemento es netamente lineal en una sola dimensión, el elemento link me sirve perfectamente. Selecciono el elemento link y este elemento simplemente me sirve con el finish STN 180 que define cualquier tipo de elemento lineal, en ese caso. ¿Ok? Y, por supuesto, aquí, en este caso, el elemento de referencia va a ser simplemente el único elemento que tengo allí, que sería en este caso el link, y simplemente lo que hago es darle OK. Y cierro, en este caso, cierro el elemental. Ya definí entonces el tipo de elemento con que se va a trabajar. Yo puedo ir directamente al menú de ayuda, puedo solicitar el elemento link 180, eso me conecta directamente con una librería de internet donde me permite bajar todas las especificaciones del elemento. Yo las tengo acá, que se las puedo mostrar. Déjenme un momentico ir acá a la mentoría. Déjame abrirle un momentico el elemento link 180. Déjenme pasarlo para acá. ¿Se está viendo bien la pantalla, muchachos? Sí. Perfecto. Bien, fíjense. Acá, el link 180. El link 180 es un Spark 3D que es útil para una variedad de aplicaciones de ingeniería. El elemento se puede utilizar para modelar armaduras, cables, eslabones, resortes, etc. El elemento es un elemento de compresión de tensión uniaxial con 3 grados de libertad en cada nodo.
traslaciones en las direcciones nodal X, Y, Z. Se admiten las opciones de solo tensión para un cable y solo de compresión en el caso del espacio. Como en una estructura articulada no se considera la flexión del elemento, se incluye la plasticidad, la fluencia, la rotación, la desviación grande. Por defecto, el LIN 180 incluye términos de rigidez al estrés en cualquier análisis, y ustedes pueden solicitar totalmente toda esta información que les dice cómo trabajar con ese tipo de elementos, qué pueden hacer y cómo en ANSYS ir cargando los comandos cuando el elemento es un elemento LIN 180. Igual está para los elementos BIEN, igual está para los elementos Shell y así sucesivamente. Fíjense que acá puedo yo trabajar directamente con los LIN. Fíjense que aquí tengo los comandos que tienen que ver con el número de elementos, número del material, número de sección, temperatura, área transversal, estrés axial, tensión elástica axial. Estos son los comandos que utiliza el ANSYS directamente. Bandera de rendimiento actual, densidad de energía de tensión plástica, presión, hidrostática, corriente equivalente, y pare usted de contar. El material es bastante completo. De todas maneras, yo este material ahorita se los mando a su correo, a sus correos particulares, ¿oyeron? Para que lo tengan de una vez. Si no, muchas veces bajarlo del internet es un poco complejo. Ok. Déjenme cerrar un momentico acá. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con el preprocesado. Ya definimos el tipo de elemento. Vamos a definir entonces el área de la sección. Para definir el área de la sección, me voy de nuevo a preprocesar, me voy a lo que serían las sections, que serían las secciones, y en este caso voy a seleccionar el elemento. Fíjense que aquí está el BIEN, el Shell, el Join, el PI, y yo selecciono directamente el elemento Link. ¿Bien? El elemento Link, y luego voy a agregar entonces la sesión. En este caso la sesión definimos que era de 1 metro cuadrado, ¿se acuerdan? Bien, la cargamos directamente allí, le damos OK. En ese caso el elemento era 1 y cargamos entonces, fíjense que aquí está el elemento LIN, el área del elemento LIN, y vamos a cargar aquí 1 porque estamos trabajando con 1 metro cuadrado directamente. Y vamos a solicitar, en este caso, tensión y compresión. Bien, y le damos OK. Ya está cargado directamente la definición del área de la sesión. ¿Qué debemos hacer a continuación? Vamos a definir ahora las propiedades del material. Bien, fíjense que estoy siguiendo todo el algoritmo que les presenté en las láminas anteriores, en las diapositivas. Entonces, me voy a propiedades del material. Entonces, me voy de nuevo a preprocesar. Bien, entonces defino las propiedades del material en Material Props, propiedades del material. Y aquí me voy directamente a Material Models para definir el material. Entonces, aquí el modelo del material es un modelo estructural, lineal, elástico, isotrópico. Y fíjense que me trae de una vez para incluir lo que sería el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. En este caso, el módulo de Young lo tomamos nosotros como 1 Pascal y el coeficiente de Poisson como 0.3. Y ya definimos entonces lo que serían las propiedades del material. Y le damos OK acá. Ya están cargadas las propiedades del material y cerramos la ventana del material. Bien, esto lo tienen ustedes en todas las salas de entrenamiento paso por paso. Yo lo que estoy haciendo aquí es un simple ejercicio, ¿ok? Allí ustedes paran, ven cada uno de los comandos. Y bueno, en la semana 5 yo publico 5 salas de entrenamiento para diferentes tipos de materiales y para diferentes casos de estudio para que ustedes se entrenen bien en eso. ¿Ok? Eso lo voy a publicar a partir del lunes. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el control del mallado local. Yo voy a, como yo trabajé directamente con 5 divisiones en el ejercicio que resolví anteriormente por el método analítico, por diferencias finitas y por el método de Galerkin, voy a trabajar con 5 divisiones para uno comparar un poco los resultados, ¿ok? Sigo con el preprocesado entonces. Entonces me voy directamente a preprocesado y voy a hacer ahora el mallado. El mallado se hace directamente en Meshing. Bien, que sería el mallado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a hacer un control de mallado en Size Control y voy a hacer un mallado de tipo manual, un manual size. Bien, y el mallado va a ser directamente sobre la línea, sobre toda la línea completa.
Entonces, ¿qué hago acá en este momento? Bueno, aquí coloco el número de elementos con que voy a definir, que van a ser 5 aproximadamente, ¿bien? O 5 directamente, y le damos simplemente a OK. Y fíjense ustedes que ya quedó hecho la división, en este caso de las diferencias finitas, en este caso, bueno, estamos hablando de elementos finitos, que es compatible con la diferencia finita por la simpleza y la simetría del problema que estamos resolviendo. Entonces, fíjense que ahí visualizamos directamente